más emblemático de Barcelona. La historia del restaurante se remonta a los años 1860, donde en Alemania una empresa de fábricas de máquinas de coser decidieron exportar a España, lo cual en Barcelona, en el carrer Aviñó, aquí en número 18, tenían su local para almacenar sus máquinas de coser. Pasados unos años han decidido comercializar todo lo que vendían en Alemania aquí mismo en Barcelona. Es ahí cuando deciden comprar el edificio de Aviñón número 9, donde actualmente estamos hoy nosotros. En la época de los 70, este edificio comienza a trabajarse como un restaurante, en donde la idea fundamental era mantener un poquito lo que era la comida auténtica catalana. El edificio se presta para trabajar con él de diferentes maneras. La planta principal y el altillo lo mantenemos como restaurante habitual, donde pueden tener menú del día durante lunes y viernes y por las noches tenemos también la característica principal nuestra, un pianista en directo, en el cual mientras estáis cenando podéis escuchar un poquito de música en directo. La planta de arriba del todo, la cuarta planta, se mantiene como para trabajar en grupos. Podemos hacer celebraciones familiares, celebraciones de empresa, como así también en la planta del sótano, que es la bodega, también tenemos un rincón muy bien aprovechado para hacer cualquier tipo de celebración. A nivel patrimonial, mantenemos mucho las características del edificio, ¿vale? Al ser un edificio emblemático no nos han permitido y no está en nuestro interés modificarlo. Nos gusta el encanto que tiene, la personalidad que tiene el mismo edificio de por sí. En la parte exterior, en la fachada exterior de nuestro edificio, podéis observar tranquilamente lo que es el material característico del edificio, que es la madera, que se mantiene, que le da su personalidad. También, si nos situamos enfrente, podemos ver un gran óvalo en el cual es nuestro logo característico, que tiene el dibujo de una cafetera, de una gran cafetera. Otra característica de la fachada son las grandes aberturas que tenemos en el local. Son todas cristaleras que nos permiten ver desde el exterior todo el interior y la pureza y la personalidad que nos da el Gran Café. A nivel interior mantenemos lo que son las antiguas patas de máquinas de coser, que son nuestras actuales mesas para servir al público. Las veis tapaditas con un mantel, pero están hechas de mármol, y si podéis observar, las mismas patas son las antiguas patas de las máquinas de coser, en la planta principal del restaurante. En la barra de nuestro restaurante, que es toda de madera también, podemos observar en sus laterales dos estatuas de su época, como en el centro el principal objeto y característico local, vuelvo a repetir, la gran cafetera. Si subimos el lado derecho encontramos una escalera toda de madera con una alfombra roja que nos hace llegar un poquito a nuestros pasados, lo cual nos permite desde la perspectiva del altillo, que nosotros le llamamos a esa planta, observar todo el restaurante y vemos característicamente la iluminación que tenemos, que son unas luces muy características de la historia. Y para acabar, los invitamos a pasar por el restaurante Gran Café. Os recuerdo que está en la calle Aviñón número 9, para simplemente pasar a tomarse un café, o como así también comer un menú del día o una celebración familiar o empresarial.